biopsia. Pues tenemos entonces el glomérulo, ¿cierto? El espacio de Bowman, acá la cápsula, la capa parietal, ¿sí? Los podocitos, pues realmente los que se vean ahí básicamente uno alcanza a distinguir el polo vascular acá, ¿sí? Aquí señalan algo de la mácula densa, ¿no? Y el resto son túbulos. ¿Cuáles túbulos predominan aquí en la corteza? ¿Qué es lo que más uno ve? Proximales o distales. Más o menos una relación de 7 a 1. Cada 7 proximales hay un distal. Hay uno distal en la corteza. Y básicamente, pues, son túbulos los que se ven. Y estamos llegando ya al sitio donde se hace efectiva la ultrafiltración. El glomérulo, como dijimos, pues se compone de muchos capilares fenestrados. ¿Qué quiere decir fenestrados? Con espacios. Tienen fenestras, ¿cierto? ¿Qué son fenestras? Espacios. Espacios, poros, agujeros, huecos. No, bueno, huecos es muy fea la palabra. Pero sí son espacios, digámoslo así, que precisamente permiten que esos capilares pues, sean un poco permeables a ciertas sustancias, ¿sí? Pero no a todas, obviamente. ¿Sí? Existe la membrana o la lámina basal, ¿sí? Glomerular, que es muy importante en lo que tiene que ver en cuanto a la barrera de filtración. O sea, la barrera de filtración tiene 3 componentes principales, ¿cierto? Los capilares fenestrados es uno, ¿cierto? Luego viene la lámina basal, ¿cierto? O la membrana basal glomerular, ¿sí? Y una estructura que vamos a ver yo creo que más adelante, que es la hendidura de filtración. Que ya vamos a ver. Bueno, ya saben que los podocitos, que son la capa visceral de la cápsula de Bowman, pues están rodeando básicamente los capilares. ¿Sí? Ellos tienen unas prolongaciones primarias y unas prolongaciones secundarias. Las secundarias se llaman pedicelos, que son como que las que abrazan el capilar. ¿Sí? Y en medio de los pedicelos es donde están las hendiduras de filtración. ¿Sí? O sea, eso no se sella herméticamente, sino que existen también como unos espacios allí que se llaman hendiduras de filtración, que también es el tercer componente de la barrera de filtración. Es importante recordar esto porque cuando uno habla, por ejemplo, de glomerulopatía, glomerulonefritis, donde hay muchos depósitos de complejos inmunes, los complejos inmunes se van a depositar básicamente es aquí en la lámina basal glomerular. Y por eso es que se explica, digamos, los cuadros clínicos que producen esas glomerulopatías. ¿Sí? Acá en todo el glomérulo también existen las células mesangiales intraglomerulares. ¿Para qué sirven las células mesangiales intraglomerulares? ¿Qué se les ocurre que puedan hacer ya? No. La actividad básicamente es fagocítica. Ustedes imaginen que eso es como un colador que está funcionando las 24 horas al día, ¿cierto? Cuando uno, como dice, cuela o cola, cuela un jugo o cualquier cosa, ¿cierto? En un colador, ¿qué queda ahí encima? O un café, por ejemplo. En el café pues le queda el pulso, ¿cierto? Y si es un jugo, pues van a quedar ahí como la pulpa, como las cosas gruesas que no pasan a través del colador, pues van a quedar ahí atrapadas. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? Esto actúa casi como un colador, aunque obviamente no lo es. ¿Sí? Pero entonces aquí van a quedar muchas sustancias atrapadas. Y si las sustancias atrapadas no se evacúan, ¿qué va a pasar? Se tapona, porque sucede cuando le cae comida al fregadero, al Sifón. al lavaplatos o al sifón, se tapa, pues obviamente pues no va a circular, ¿cierto? El agua. Entonces, necesitan constantemente que todos los elementos que queden ahí atrapados pues sean fagocitados para poder garantizar que
de sustancias para poder hacer la filtración adecuadamente. Entonces, de eso se encargan esas células mesangiales intraglomerulares. Aquí tenemos ya un capilar, pues, corte, digamos, longitudinal. Aquí tenemos las penestras o los poros o los espacios, ¿sí? Entonces, fíjense que esto está en íntimo contacto. Aquí está la pared del capilar, enseguida viene la lámina basal, ¿sí? Y lo que yo les mencionaba, estos espacios que quedan así entre los pedicelos, es lo que se llama la hendidura de filtración, ¿sí? Que es el último componente ya de la barrera como tal. Y esta es una microfotografía electrónica. Fíjense donde se ven los podocitos, esto con sus prolongaciones, sus pedicelos, y las hendiduras de filtraciones que se ven ahí pequeñas. Otra microfotografía, se ven dos glomérulos, ¿cierto? En el de o al haber dicho, en el de arriba sí hay glomérulo, acá abajo ya no hay glomérulo, y lo que se ve es el polo urinario. Y acá tenemos la coyunta glomerular, que como ya habíamos dicho se compone de la mácula densa, que son unas células especializadas del túbulo contorneado distal, digo, el túbulo distal, células muy especializadas que están en íntimo contacto con las células yuxtaglomerulares. Aquí entre estas dos células no hay membrana basal para poder precisamente que estén en íntima comunicación, ¿sí? Porque las células de la mácula densa son las que detectan, por ejemplo, cambios a nivel de la osmolaridad de la orina, ¿sí? Entonces, para poder hacer ajustes, digámoslo así, ahí donde se puede activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Las células yuxtaglomerulares, ¿qué función tienen? Un sensor. Todo como un sensor. Ellas les avisan a esas. Ellas captan y les avisan a estas. Entonces, ellas captan. ¿Qué tienen en el citoplasma? Tienen unos gránulos. ¿Y esos gránulos qué contienen? Pues renina. Renina. Ahí es donde se produce la renina. Y no solamente hay gránulos de renina, también hay gránulos de angiotensina, ¿sí? Cuando se libera la renina, entonces, ¿qué pasa? También ya lo saben, ¿no? La renina hace que se produzca, ¿qué? Hace que el angiotensinógeno pase a angiotensina 1, ¿cierto? La angiotensina 1 es un vasoconstrictor, pero tiene un efecto muy corto, ¿sí? Y después, ¿qué pasa en pulmón? Ya hablaron todos, no entendí. ¿Tú qué? Por la enzima convertidora de la angiotensina, ¿cierto? La angiotensina 1 a nivel de los capilares pulmonares se convierte en angiotensina 2, que sí es un potente constrictor, ¿cierto? Potente vasoconstrictor. Entonces, y por ese sistema también se activa la producción de aldosterona, que la produce ¿quién? La renal, la corteza o la médula. La corteza, ¿cuál capa?
capa glomerular. La corteza tiene 3 capas, ¿cierto? La glomerular es la capa más externa y donde se producen los minerales corticoides, sobre todo la aldosterona. Bueno, entonces seguimos con el aparato justaglomerular. Entonces, mácula esa, las células justaglomerulares, y hay otras células acá, que son las células mesangiales extraglomerulares. Esas son más bien como unas células mesenquimales modificadas, a veces tienen capacidad como de contracción, como si fueran células musculares. De resto, pues ya habíamos visto cómo se conforma el glomérulo y el corpúsculo renal en general. También una microfotografía electrónica. Este es el túbulo distal. Estas son las células de la mácula densa, miren que son células grandes, ¿cierto? Allá, al lado derecho, tenemos una célula justaglomerular. Mírenla, con los gránulos adentro, ¿cierto? Con los gránulos adentro. Y la otra serían células mesangiales extraglomerulares. Bueno, ya repasamos algo de lo que ustedes ya sabían. Ahora, cuando hay enfermedades renales, ¿cómo se manifiestan esas enfermedades? ¿Cierto? Existen diversas manifestaciones. En la siguiente clase, pues que no sé exactamente qué día sea, vamos a hablar sobre todo de las enfermedades glomerulares, se llaman glomerulopatías. ¿Sí? Pero digamos que en general las manifestaciones clínicas de estas enfermedades se pueden manifestar, por ejemplo, como un síndrome nefrítico agudo. ¿Sí? El síndrome nefrítico agudo se observan algunas enfermedades glomerulares, sobre todo el caso más, o el ejemplo más clásico, es el de la glomerulonefritis postestreptocóxica. Típicamente es el niño pequeño que sufre de alguna infección por estreptococo, ¿cierto? Que puede ser faringoamigdalitis por estreptococo, o también puede ser por eritético, infecciones en piel que produce estreptococo, y una semana después de esa infección, de haberse curado ya, digamos entre comillas, aparecen estas manifestaciones, que es una glomerulonefritis postestreptocóxica. ¿Y por qué se caracteriza esa nefritis, ese síndrome nefrítico? Pues porque hay hematuria, ¿sí? Habitualmente es visible, o sea, es una hematuria macroscópica. Cuando uno ve la orina que se tiñe como de un color oscuro, tirando a rojizo, eso es una hematuria macroscópica. Entonces, ¿la microscópica cuál es? La macroscópica es la que uno ve, uy, estoy orinando sangre. ¿Y la micro cuál es? No se ve, eso se ve como cuando hacen un uroanálisis, ¿cierto? Entonces detectan, hay cantos, hematíes por campo, ¿cierto? Esa es microscópica, porque uno macroscópicamente está viendo la orina clara, pero en el uroanálisis ya aparece glóbulos rojos. También hay proteinuria, de leve a moderada, y aparece también hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Digamos que eso es lo más característico del síndrome nefrítico: hematuria, proteinuria, hipertensión. Otro de los síndromes que se asocian con la enfermedad renal es el síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico lo que hay básicamente es una proteinuria extensa. ¿Ya? El paciente bota proteínas por la orina, pero a grandes cantidades. ¿Sí? Para poder hablar de síndrome nefrótico, siempre se dice que tienen que ser más de 3.5 gramos por día, ¿sí? De proteinuria. Por consiguiente, digamos, como una consecuencia de esa proteinuria extensa, o sea, el paciente está botando muchas proteínas, sobre todo albuminas por la orina, entonces ocurre una hipoalbuminemia. ¿Sí? Hipoalbuminemia. Hay edema intenso también. ¿Por qué se ocurre? Pues por la disminución de la presión oncótica, ¿cierto? Como hay poquita albúmina, la presión oncótica no se mantiene, entonces ocurren edemas. Hiperlipidemia y lipiduria. ¿Por qué creen que ocurre hiperlipidemia en el síndrome nefrótico?
¿Para comenzar qué? Sí, por ahí es. Ajá, ¿qué pasa? Como se está perdiendo tanta albúmina por orina, entonces el hígado es un mecanismo compensatorio, pero como no puede producir, digamos, tanta albúmina, lo que hace es producir otro tipo de proteínas, y lo que produce son lipoproteínas. Entonces, por eso los pacientes van a tener generalmente hiperlipidemia, ¿sí? Y eso también les puede incrementar el riesgo cardiovascular. Y lipiduria, pues si tiene muchos lípidos en sangre, también puede botarlos a nivel renal, porque la barrera, digamos en estos casos, esa barrera que veíamos, compuesta de capilares de la lámina basal y las hendiduras de filtración, se ha roto, ¿cierto? Se ha dañado esa barrera. Por eso ocurren todas estas manifestaciones. Otra manifestación puede ser la hematuria o la proteinuria asintomática, sobre todo cuando son lesiones glomerulares leves, puede haber, ¿sí?, hematuria o proteinuria, que a veces ni siquiera produce síntomas en el paciente. Otra manifestación de enfermedad renal es la insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda pues se caracteriza porque hay un inicio agudo de azoemia, ¿sí? Si no saben qué es azoemia, ahorita se lo vamos a decir. O sea, aumento de nitrogenadas en sangre, creatinina, nitrógeno ureico. ¿Sí? Además de que aumentan los azoados en la sangre, también hay oliguria o anuria, ¿cierto? Ya la producción de orina se disminuye bastante, ¿sí?, porque ya hay lesión grave a nivel de los glomérulos, ¿sí?, de los túbulos del intersticio o de los vasos sanguíneos. Eso también lo vamos a ver cuando hay una falla renal, renal o renal. Otras manifestaciones es la insuficiencia renal crónica. Aquí sí ya es como digamos la fase terminal de esas enfermedades renales, ¿cierto? Si esas no se controlan las enfermedades, en última va a llevar a que haya una falla renal crónica. Y aquí en la falla renal crónica, pues lo que va a haber es una uremia prolongada. Ya les dije, este es el resultado final de todas las enfermedades renales crónicas. Pueden llevar a eso, insuficiencia renal crónica, que el paciente puede llevarlo a una diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis, y finalmente a un trasplante. Los defectos tubulares renales también se destacan por poliuria, lituria, trastornos electrolíticos, y estos defectos pueden afectar tanto los túbulos como el intersticio renal. Otra manifestación son las infecciones del tracto urinario. Cuando afectan al riñón, pues se van a llamar pilonefritis. Cuando afectan la vejiga, un proceso infeccioso en la vejiga, pues le vamos a llamar cistitis, ¿sí? Y se caracterizan porque hay bacteriuria y piuria. Bacteriuria, pues es presencia de bacterias en la orina, y piuria cuando hay mucho leucocito o puede haber incluso material purulento en la orina, ¿sí? Cuando hablábamos de inflamación aguda, pues hablamos de eso. Otra manifestación es la nefrolitiasis, o sea, la formación de cálculos a nivel del riñón. La nefrolitiasis básicamente se va a manifestar por pólipo renal, por hematuria, ¿sí?, y la formación recurrente de cálculos, que puede ser en un solo lado, puede ser bilateral. Otra patología que es, digamos, bastante frecuente es la obstrucción del tracto urinario, por muchas causas que la vamos a hablar después, y pueden ser también en diferentes niveles, y los tumores renales pueden producir también patologías. Esta la vamos a ver, creo que en la última clase de verdad vamos a ver los tumores. Entonces, habíamos hablado en términos de azoemia. Azoemia es elevación de los niveles de nitrógeno ureico en sangre y de creatinina. Se relaciona estrechamente con la disminución de la velocidad de filtración glomerular, ¿sí? Entre más bajita la velocidad de filtración glomerular, pues se van a aumentar más estos azoados en la sangre. Y se habla de una azoemia prerrenal cuando es debida a algo que sucede antes de los riñones, por eso se llama prerrenal, y generalmente se produce cuando hay hiperperfusión en los riñones, por ejemplo, cuando hay estados de insuficiencia cardíaca congestiva, en los cuales pues no se logra una perfusión adecuada a los tejidos, y ahí se incluyen los riñones, y eso hace que se produzca una azoemia prerrenal. El paciente puede entrar en una falla aguda, ¿cierto?, de tipo prerrenal. La posrenal, o sea,
después de los riñones, es una azoemia que se debe generalmente a una obstrucción. Cualquier obstrucción que se produzca, ¿sí?, a cualquier nivel, después de los riñones, entonces puede causar esa azoemia. Y la uremia, ya decimos que uremia es cuando hay insuficiencia renal crónica, entonces una azoemia asociada con una observación de signos y síntomas es una condición sine qua non, o sea, siempre va a existir cuando hay insuficiencia renal crónica. Siempre que hay falla renal crónica, hablamos de uremia. Estos son todos los hallazgos que uno puede encontrar en un paciente que tenga falla renal crónica y uremia, ¿no? Fíjense que a nivel hidroelectrolítico se encuentra esto, a nivel de fosfato cálcico y hueso, a nivel de sangre uno puede encontrar en estos pacientes también anemia, diátesis hemorrágica, hipertensión, falla cardíaca congestiva, edema pulmonar, pericarditis urémica, todas esas como consecuencias de la falla renal crónica. A nivel gastrointestinal también se producen náuseas y vómito, hemorragia, esofagitis, gastritis, colitis. Puede haber también alteraciones musculares, ¿sí?, y dermatológicas. Ya fíjense que cuando hay uremia, cuando hay falla renal crónica, eso se manifiesta en casi todos los ojos. Casi todos empiezan a aparecer. Y cuando hay insuficiencia renal, generalmente se mide por cómo está la tasa de filtración glomerular. Entonces, los clínicos dicen, hay disminución de la reserva renal cuando está al 50% de la velocidad de filtración. Ya hay falla renal cuando está entre un 20 y 50% de la velocidad. Fracaso renal cuando es menos del 20%. Y ya hay una insuficiencia renal en estado terminal cuando la tasa de filtración o la velocidad de filtración glomerular es menos del 5%. Incluso, por ejemplo, los pacientes diabéticos, ustedes saben que los pacientes diabéticos tarde que temprano van a terminar con afectación renal, además de muchas otras afectaciones. Ellos terminan amputados, ellos terminan ciegos, ellos terminan con infartos, ¿cierto? Pero a nivel renal, la manifestación de la diabetes es que va a llevar también a una insuficiencia renal crónica. Entonces, un paciente diabético que no tenga adherencia al tratamiento, que se descuide, es un paciente que puede ir perdiendo más o menos el 10%, ¿sí?, de su filtración glomerular por año, dicen los clínicos. Si va perdiendo el 10% por año, es un paciente diabético mal tratado, en 10 años puede llegar a ya una falla renal terminal, y es un paciente que ya es candidato para diálisis, para trasplante. Entonces, cómo se va perdiendo la función renal por el tiempo, sobre todo en este paciente. ¿Cómo dices? Cuando está básicamente en esta etapa, ¿cierto? Cuando ya la filtración glomerular es tan disminuida, ¿cierto?, que ya no produce orina prácticamente, ya los riñones no están funcionando. Entonces ahí es cuando ya el paciente, digamos que ya va a ser irreversible el manejo que le vamos a dar y toca es dializarlo. Bueno, vamos a hablar también de las alteraciones congénitas a nivel de riñones. Se dice que más o menos el 10% de las personas pueden nacer con alguna malformación del aparato insulinario, ¿sí? Y entre las alteraciones congénitas, las displasias hipoplasias renales, pues son bastante importantes. Dice que el 20% de todos los casos de falla renal en niños se pueden deber a una displasia o una hipoplasia renal. Ahora vamos a hablar de esas displasias. La enfermedad poliquística renal es el responsable, o es la responsable del 10% de los casos de falla renal crónica en el ser humano. Cuando hagamos laboratorio, hace poquito traje unos riñones de un paciente que le hice la autopsia que tenía enfermedad poliquística renal. Son unos riñones muy bonitos, ya muy florida, ¿cierto? La enfermedad poliquística, que le llevó incluso a afectar el hígado. En el hígado también se ven los quistes.
y se lo voy a mostrar cuando tengamos el laboratorio. Las neuropatías congénitas pues, pueden ser hereditarias, pero también pueden ser secundarias a un defecto adquirido del desarrollo, que comienza en la gestación. Y tenemos la genesia renal, o sea, la genesia no se formó el riñón. ¿Sí? Si es bilateral, pues es incompatible con la vida, ¿cierto? Es incompatible con la vida. Generalmente estos son abortos, ¿cierto? Entonces se ovitan y no alcanzan a llegar a términos de embarazos. Cuando es un solo lado, cuando es un solo riñón que no se formó, entonces es más rara, ¿sí? Es compatible con la vida, ¿sí? Siempre y cuando pues, no haya otras alteraciones así importantes. Y hay que sospecharla cuando ustedes atienden un parto, corten el cordón y vean que el cordón solamente tiene 2 vasos. ¿Sí? Normalmente son 2 arterias, una vena, ¿cierto? Que hay en el cordón umbilical. Si solamente hay una arteria y una vena, pues ustedes de pronto sospechen que ese niño puede de pronto llegar a tener una genesia renal, entonces habría que hacer estudios después, ¿cierto? Otra alteración congénita es la hipoplasia renal. La hipoplasia renal básicamente es un defecto que hace que los riñones no se desarrollen adecuadamente, ¿sí? hasta que adquieran el tamaño normal. Si es bilateral, pues al niño le va peor, obviamente, ¿cierto? Porque puede producir insuficiencia renal desde muy pequeños. Los niños que hacen falla renal están muy pequeños. Entonces eso dificulta también el tratamiento. Afortunadamente, digámoslo así, la unilateral es más frecuente. Entonces el otro riñón puede funcionar adecuadamente, ¿cierto? Entonces el niño pues no hará falla renal. Feto, ¿cierto? Que se le hizo autopsia y fíjense que donde deberían estar los riñones pues no están. Es una genesia renal bilateral. Pero es que decimos que generalmente se pone hallazgo de autopsia en fetos, ¿no? Otra alteración congénita es el riñón ectópico. El riñón está situado en un sitio donde no debería estar. Generalmente se sitúan por encima del borde pelviano, a veces sí pueden estar dentro de la pelvis incluso. ¿Sí? Y esa malposición, digámoslo así, hace que puede hacer que el uréter tenga cierto grado de turbación de fructuosidad y eso también puede hacer que se produzca como un cierto grado de obstrucción urinaria y eso puede conllevar a infecciones. Otra alteración congénita es el riñón en herradura. Ese sí es más frecuente. Dice que más o menos una de cada 500 o 1000 autopsias se puede encontrar riñón en herradura. Yo he encontrado en las autopsias que he hecho hasta ahora 2 riñones en herradura. ¿Qué consiste? Pues que los riñones se funcionan bien sea arriba en el polo superior o abajo pues en el polo inferior. Lo más frecuente es que sea en el polo inferior, el 90% se unen por el polo inferior. También hay un espécimen aquí, no sé si es de acá en la universidad, que hay un riñón de herradura, pues también lo vamos a mirar cuando tengamos laboratorio. Doctor, ¿qué posibles complicaciones podría traer el riñón en herradura? A veces ninguna. Por ejemplo, en una de las cosas que hice era un señor ya de edad avanzada, que murió de otras cosas diferentes, ¿sí? Pero muchas veces ni siquiera se manifiestan durante la vida. Hay veces hay algo accidental o le hacen algún examen para cualquier otra cosa, una ecografía o En el ectópico. ¿sí? Por eso es que digo que puede haber tortuosidad, depende del ángulo de inclinación, y puede haber obstrucción urinaria y puede haber infecciones. Eso sería, digamos, como lo que puede pasar en un riñón ectópico. Duele la dura. Un fetico, y también, mire, ese tiene riñón en herradura, pero esa no fue la causa de la muerte, ¿no? Se murió por otra cosa. No porque tuviera riñón en herradura. Como les digo, eso puede ser un hallazgo casual, sin que produzca ninguna patología. Acá pues se ve la imagen así, también, de
enfermedades renales quísticas. Otro grupo de enfermedades renales son las enfermedades quísticas del riñón. Enfermedades quísticas a veces son algo complejas. Mire, que pueden ser hereditarias, pueden ser congénitas, incluso pueden ser adquiridas. O sea, cualquiera de esas tres condiciones pueden estar presentes. O sea, que fíjense que son un grupo amplio, ¿cierto? Porque algunas tienen componente genético y otras simplemente van a ser adquiridas durante el desarrollo embrionario o se pueden adquirir ya después del nacimiento. Son frecuentes, ¿sí? Algunas, como la enfermedad renal poliquística del adulto, son causa bastante importante de falla renal crónica, insuficiencia renal crónica. ¿Sí? A veces pueden llegar a confundirse con tumores malignos porque producen un aumento del tamaño del riñón y si le toman imágenes diagnósticas como TAC u otras, se puede ver que se puede confundir con una masa. El radiólogo puede decir que existe una masa en el riñón izquierdo y realmente puede ser quistes, ¿no? Una enfermedad renal quística. Existen varias clasificaciones para las enfermedades quísticas renales, pero pues digamos que en términos generales tenemos la displasia quística, la enfermedad poliquística renal que puede ser del adulto o del niño, ¿listo? La diferencia, esta es autosómica dominante y la del niño es autosómica recesiva. La enfermedad quística medular, que afecta básicamente, como su nombre indica, es la médula renal. En esta enfermedad los quistes no se ven en la corteza, sino que solamente van a estar o en la unión córtico-medular o en la médula. Y en esta enfermedad quística medular tenemos el riñón en esponja medular, el complejo nefronoticio, enfermedad quística medular urea. Entre las adquiridas, la enfermedad quística adquirida, la que más se ha estudiado es relacionada a la diálisis. O sea, pacientes que están sometidos a diálisis durante bastante tiempo pueden desarrollar quistes en los riñones. Y la importancia de esa enfermedad quística adquirida en los pacientes dializados es que pueden desarrollar un carcinoma posteriormente. El riesgo de un paciente en diálisis que le aparezca quistes en el riñón, hay que hacerle seguimiento muy estricto porque el paciente puede hacer carcinoma de células renales. También hay quistes simples, unitarios, ¿sí? Que son los más frecuentes. Entonces, también son hallazgos ocasionales en una ecografía o incluso en una autopsia. Eso sí los ve uno generalmente en la autopsia, sí uno ve muchos quistes renales simples. Eso no tiene mayor significado clínico. Y hay unos quistes que se asocian en otros síndromes de malformaciones. ¿Sí? Estos son pues, no tan frecuentes. Digamos que los que mencionamos inicialmente son las enfermedades quísticas renales más frecuentes. Hablemos de algunas. La primera que habíamos visto en la lista era la displasia quística renal. Dice que la displasia quística renal se debe a una alteración en la diferenciación del metanefro. ¿Qué es el metanefro? ¿Cuántos riñones se forman en el cuerpo, en el ombligo? 3. Entonces el metanefro es cuál? Primero, el segundo o el tercero, ¿no? Primero es el pronefros, segundo es el mesonefros y el último es el metanefros, ¿cierto? Y se caracteriza porque cuando uno lo mira histológicamente, en ese riñón hay persistencia de unas estructuras anormales, o sea que uno puede ver cartílago, puede ver tejido mesenquimal indiferenciado que no debe verlo. Ustedes ya saben cómo es la histología de un riñón, ¿cierto? Si estamos en corteza vamos a ver glomérulos y túbulos, si estamos en médula vamos a ver básicamente túbulos, pero no tenemos por qué ver cartílago, no tenemos por qué ver mesénquima de otros tejidos. Los conductos colectores son inmaduros, ¿sí? Y la organización lobular es anormal. Esta displasia se asocia generalmente a obstrucción, ¿sí? El ureteral puede asociarse a agenesia o a atresia ureteral, puede haber otras anomalías del tracto urinario superior.
Este no tiene, es esporádico sin agrupación familiar. También puede ser unilateral o bilateral. Generalmente produce quistes. ¿Cómo se llama así? ¿Cómo se ven los riñones grandes, irregulares, llenos de quistes? Los quistes son de muchos tamaños. Generalmente, un recién nacido, si usted lo palpa y le encuentra una masa, abdomen, generalmente lo más frecuente puede ser una displasia renal. Más que un tumor, por ejemplo, el tumor de Wilks, que lo vamos a ver después, que es el tumor más frecuente, digamos, que es muy frecuente en niños. ¿Sí? Antes de pensar en un tumor de Wilks, uno de pronto piensa en una displasia quística renal, que es el recién nacido o es el lactante que pueda tener eso. Tener esa displasia, ¿cierto? El riñón completamente alterada su arquitectura, hay unos quistes muy grandes, hay otros muy pequeños, ¿sí? Cuando uno hace cortes de ese riñón, va a mirar un poco de estructuras que no parecen riñón. Por ejemplo, estas de acá son cartilaginosas, ¿sí? Es puro mesénquima, aquí se ven algunos túbulos, unos conductos, pero todo es casi mesénquima. Acá también se ven algunos túbulos, pero digamos que eso es una alteración a nivel histológico. No tiene por qué verse un riñón así. La enfermedad poliquística renal autosómica dominante del adulto es de ese que le digo que tengo para mostrarle cuando veamos laboratorio. Ya sabemos que es hereditaria, ¿sí? Se producen numerosos quistes en ambos riñones que acaban destruyendo el parénquima renal y llevan a falla renal. Uno por cada 400 también nacidos vivos pueden presentar esa enfermedad autosómica poliquística renal. El 10% de los casos que llevan a trasplante o a diálisis tienen esta condición, dice que es bastante frecuente. Es autosómica dominante, siempre es bilateral. Y lo que le caracteriza es que la función renal se conserva más o menos hasta la cuarta, quinta década, o sea que en los adultos jóvenes pues no se va a manifestar, sino que ya después de los 30 años, 30, 40 años, 50 años, cuando ya se empieza a manifestar. Y cuando se manifiesta es porque generalmente el riñón ya está, o los riñones, porque como ven ambos, ya los riñones están fallando mucho y ya prácticamente están en falla renal. Hay unas mutaciones de unos genes que están allí. Esta es la teoría de por qué se produce esa enfermedad poliquística renal autosómica dominante. Estas mutaciones no hacen que se produzcan esas interacciones celulares y al final llegan a la formación de quistes. Así más o menos es el que yo traje, lo vamos a ver. Aquí está el riñón sin cortarlo, miren que se ven múltiples quistes, allá ya lo cortaron, igual no se diferencia nada de parénquima renal normal, o sea que es un riñón prácticamente ya en una falla renal terminal. Miren, esta y esto también, este es el riñón sin cortar. Ya se cortó. La C es de una enfermedad poliquística, pero del niño. Esta es del niño, estas son del adulto. Y acá también hay presencia de quistes a nivel del hígado. Estas enfermedades poliquísticas, que son hereditarias, también se manifiestan con quistes en otros lugares, no solamente en el hígado, sino que puede haber en otras partes. Incluso puede asociarse con aneurismas a nivel del polígono de Willis, también pueden tener estos pacientes. Miren, los quistes hepáticos hasta un 40%, también puede aparecer quistes en vaso, páncreas, pulmones y los aneurismas del polígono de Willis. La autosómica recesiva o infantil, pues también le dimos que era hereditario, esta es más rara. También se ve mutaciones de un gen, ¿sí? También puede recaer hígado y riñones, ¿sí?
Y los niños a veces pueden consultar por enfermedad hepática o por enfermedad renal, cualquiera de las dos, porque como sabemos, produce quistes en ambos órganos. A veces cuando la enfermedad es muy severa, el niño también puede nacer con masas en el abdomen. Se le falta una masa recién nacido y puede ser esa enfermedad poliquística autosómica recesiva infantil. A veces también puede presentar el fenotipo de Potter. Existe algo que se llama la secuencia de Potter, que es muy característica, que ya les voy a decir en qué consiste. Produce una fase característica, o sea, el niño cuando nace no sabe que tiene fase de Potter. También tiene deformidades en las articulaciones y lo más importante y lo más peligroso es que tiene hipoplasia pulmonar. Pues hay un líquido amniótico que está alrededor del feto, ¿cierto? Y ese líquido amniótico es básicamente protector, ¿cierto? Que lo aísla, que esté protegido constantemente. Ya sabemos que el líquido amniótico se forma principalmente por la orina, el feto, ¿cierto? Él orina, entonces está produciendo líquido amniótico. Él también deglute ese líquido amniótico, esto se absorbe a nivel del intestino y se elimina a través de la placenta con los desechos, ¿cierto? Eso sería lo normal. Pero si el niño tiene esta enfermedad, ¿sí?, poliquística, entonces pues él no va a estar produciendo orina, ¿sí? Entonces va a haber un poquito de líquido amniótico. Como no está orinándose, no se produce líquido amniótico, entonces él básicamente va a quedar, si esta es la pared del útero, la que está allá, entonces él va a quedar pegado directamente a la pared uterina, porque no va a haber líquido entre él y la pared. Entonces él básicamente va a estar todo el embarazo con la pared del útero aquí en la cara y en todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces por eso puede producir malformaciones a nivel de las articulaciones. Pueden hacer niños que nacen mal formadito, ¿cierto? Porque estuvo comprimido todo el tiempo. Y la cara también va a tener una fases características. ¿Cierto? Como aplanada la cara, la nariz, ¿cierto? También. Esa es una fase muy característica que se llama así. Tiene caramelos ahí. ¿No trajo, sabes? Sí, ya comprar por ahí días. Otra enfermedad física era la nefronostitis. Y comiendo como que Tiene se cierta le pasa eso. relativa frecuencia. Tiene que estar mutaciones en 6 genes. Y existe forma infantil juvenil de la adolescencia. ¿Sí? Aquí básicamente lo que hay es una incapacidad de concentrar la orina. Pasa en el Policia, así como los síntomas de la diabetes, parecido. Pero también hay anemia y retraso del crecimiento, también se puede asociar a otras condiciones. La enfermedad quística medular renal, mire que siempre hay mutaciones a nivel de muchos genes, ¿cierto? Pero como les digo, esta quística medular renal lo que produce es quiste a nivel de la unión córtico-medular o a nivel de la médula. Entonces, si vemos este riñón con estos quistes, ¿cierto? Fíjense que la corteza casi que está respetada, ¿cierto? Y se producen son muy poquitos y muy pequeños, pero la mayoría de quistes están localizados de aquí hacia adentro, o sea, donde está localizada la médula renal. Son otras condiciones también quísticas, riñones de esponja medular. Pues no nos detenemos mucho en ella porque son realmente más raras. La quística renal adquirida, que la he mencionado, que sobre todo se asocia a la diálisis, pues ya vimos un poquito, diría que hasta el 40-90% están asociadas a la diálisis, o sea que es bastante frecuente.
Puede ser asintomática, a veces los quistes se rompen y pueden sangrar y ahí sí produce síntomas, puede producir hematuria, puede producir fiebre si se infectan esos quistes. Y la complicación más seria de esta enfermedad pues, es el carcinoma de células renales. Es 50 veces más frecuente que en la población general. Por eso es que les digo que si al paciente le salen quistes estando en diálisis hay que hacerle una vigilancia estricta. Y los quistes renales simples, los que les digo que generalmente son únicos, aunque puede haber más de un quiste renal, digamos que de pronto es la patología física más frecuente. Lo que uno más va a encontrar en enfermedad física renal son quistes renales simples. En vez el paciente llega con una ecografía, doctor, es que tengo cálculos, me tomaron esta ecografía y aparece ahí quiste renal simple. Entonces el paciente va a decir, ¿eso qué es? Es peligroso. Miren que hasta el 12% de la población, ¿sí?, general sometido a ultrasonido dice que pueden encontrarse esos quistes renales simples. Y que la incidencia aumenta con la edad. Generalmente asintomáticos. A veces se detectan solo en autopsia. Puede complicarse con hemorragia e infección, pero pues es raro. Lo más común es que sean solitarios, pero también puede haber múltiples. Este es un resumencito que encontré en un libro de Royce, donde están resumidas pues, todas las enfermedades quísticas, cada una con sus características, incluso hay como un dibujo explicatorio también. Entonces, me pareció como interesante para mirar las diferencias entre las diferentes enfermedades. Otras enfermedades son las túbulos intersticiales. Túbulos intersticiales quieren que afecta qué? Los túbulos y el intersticio renal, obviamente, ¿cierto? Estas también pueden llevar a falla renal. Generalmente hay falla para concentrar la orina, hay deterioro de la capacidad para secretar ácido, para reabsorción de sodio, también hay hiperpotasemia y hay uremia. Estas enfermedades subintersticiales también, los síntomas pueden ser agudos o pueden ser crónicos. Son varias enfermedades subintersticiales. Vamos a mirar las más importantes. Tenemos, por ejemplo, las infecciosas, la pielonefritis aguda. Es una muy frecuente que ustedes van a encontrar en la práctica clínica casi que a diario. Infecciones renales de tipo pielonefritis aguda. Pielonefritis crónica también es frecuente. También es frecuente, generalmente se debe a reflujo, ¿cierto? Vesículo ureteral. La uropatía obstructiva también es frecuente. Cualquier patología que cause obstrucción de la salida de la orina, pues va a producir, si no se corrige, va a producir una uropatía obstructiva. Hay otras que son, pues digamos, pues que no son tan frecuentes, pero que sí son importantes. Hay nefritis subintersticiales alérgicas, por tóxicos, que son inducidos incluso por drogas, por metales pesados, por radiaciones, etc. Pero las primeras de arriba son las que ustedes más frecuentemente van a encontrar en la práctica clínica. Me olvidaba mencionarles, dentro de estas condiciones la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda, que también es muy frecuente, lo van a encontrar en clínicas. Es un síndrome clínico patológico que se caracteriza porque hay una supresión aguda de la función renal que va acompañada de evidencia morfológica de injuria epitelial tubular. O sea, hay daño a nivel del epitelio tubular, ¿sí? Y eso se refleja por una supresión aguda de la función renal, o sea, hay una falla renal aguda. Hay dos subtipos, isquémica, que es la más común, y la tóxica. La isquémica quiere decir que hay una falla a nivel de la perfusión del riñón, y la tóxica quiere decir que es algún metal pesado, algún medicamento que produjo toxicidad directamente, ¿cierto?, a nivel del túbulo, ¿sí? Y por eso entró en falla renal. La isquémica la van a ver ustedes en pacientes, por ejemplo, que están clínicamente enfermos, en pacientes que tienen grandes quemaduras, en pacientes que están en shock séptico,
en pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca, pero bien descompensadas, hacen necrosis tubular aguda, ¿cierto? Porque no les está llegando suficiente riego sanguíneo al riñón, ¿sí? Y hacen esa necrosis tubular aguda. Entonces ustedes tienen a ver que la creatinina empieza a aumentar, ¿cierto? El paciente empieza a tornarse oligúrico, no orina, y la creatinina hacia arriba, ¿sí? Entonces ustedes ven, este paciente está haciendo una necrosis tubular aguda. Entonces hay que corregirle inmediatamente la causa, ¿cierto? Para evitar pues, que el daño siga progresando. Entonces, miren las causas de la isquémica. Habíamos dicho hipotensión, pacientes que tengan hipotensión como traumas, quemaduras, shock postquirúrgico, shock séptico, pancreatitis, y en los pacientes muy deshidratados, sobre todo niños, que llegan muy deshidratados o diarreas, ¿sí? Pueden hacer también necrosis tubular aguda. La otra, que es la nefrotóxica, miren todo lo que puede producir daño a nivel de las células tubulares. Disolventes orgánicos, tetracloruro de carbono, etilenglicol. Este etilenglicol se hizo famoso hace poquito por una médica, una médica oncóloga en Nueva York, que le dio a tomar al novio etilenglicol en el café, algo así. No murió, pero quedó con falla renal. ¿Sí? Quedó con falla renal y él fue que, después se descubrió el caso, fue que ella le dio el etilenglicol. El etilenglicol se utiliza como un refrigerante, ¿sí? Como un refrigerante. Metales pesados también pueden producir daño tubular, ¿como cuáles? Es que yo escucho ahí. Mercurio, el plomo, algunos antibióticos y antimicóticos como la amphotericina B, que se utiliza para hongos, la gentamicina, ¿cierto? Que son aminoglicosidos, aunque todavía no ven fármaco, ¿no? Pero el siguiente semestre, cuando vean los fármacos, van a mirar entonces todos estos medicamentos que no se pueden usar cuando hay falla renal o que toca usarlos con extremo cuidado, ¿sí? Se decide usar un medicamento que sea nefrotóxico en un paciente que ya tiene falla renal, hay que evaluar mucho el riesgo-beneficio, ¿sí? O buscar otras alternativas de otro medicamento pues, que no vaya a afectar la función renal que está deteriorada. ¿Qué otras sustancias pueden dañar el riñón? Los agentes de quimioterapia, la quimioterapia como tal, el metotrexato, cisplatino, son muy tóxicos para el riñón. Los medios de contraste también son tóxicos para el riñón. También se van a encontrar en su práctica clínica un paciente que necesita con urgencia un TAC con contraste o una TAC con contraste, pero el paciente está de falla renal, ¿sí? Entonces se necesita el examen, pero el paciente está de falla renal, entonces hay que sopesar el riesgo-beneficio, ¿sí? De ese paciente. Muchas veces lo que hacen es hacerle medidas de nefroprotección. Por ejemplo, le aplican anacetilcisteína antes del procedimiento y eso puede hacer que el medio de contraste no le dañe tanto el riñón cuando se lo apliquen para hacerle el procedimiento. Incluso sustancias propias del organismo pueden llegar a dañar el riñón, la hemoglobina y la mioglobina. Cuando están presentes en muy altas concentraciones en la orina, pueden también llegar a dañar los tubos. Existe, por ejemplo, ¿por qué se acumularía mucho la hemoglobina en la orina? Por ejemplo, cuando transfunde sangre incompatible, ¿cierto? Se produce hemólisis y ahí es donde se va a aumentar mucho los niveles de hemoglobina. También en la malaria, ¿sí? Agentes con malaria que hacen también mucha destrucción de glóbulos rojos, se puede aumentar la hemoglobina. Y existe otra condición que se llama la hemoglobinuria paroxística nocturna. Otra condición que es rara, ¿sí? Que sobre todo da, como su nombre indica, más que todas las noches. La mioglobina también puede dañar los túbulos. Se libera mioglobina de los músculos, por ejemplo, cuando hay un traumatismo, hay una lesión muscular bastante grave, se daña los miocitos y se libera mucha mioglobina torrente sanguíneo y eso se va al riñón y ahí es donde puede hacer el daño, ¿sí? No solamente por traumatismo por aplastamiento, también hay enfermedades autoinmunes que producen miocitis y hacen que se aumente la mioglobina. O esfuerzo excesivo o exposición a toxinas, el veneno de algunas serpientes
El alcohol, la cocaína también puede ser que comience